Hola, buenas tardes. Para el Colegio Asunción de la Virgen es para mí un placer poder transmitirle y hablarle algunas pocas palabras sobre el padre de la patria, sobre José de San Martín, que ahora el 17 de agosto, recordando el año 1850, se cumple un aniversario de su muerte. Él murió en Boulogne-sur-Mer, frente al Canal de la Mancha. El último tiempo de su vida se dedicó a colorear, él decía iluminar, litografías marinas. Iba con lápices de colores y pintaba los barcos y ese espectacular mar que tenía muy cerca de su casa. Hacía 2 años que él vivía ahí. Se mudó porque antes vivía en París, en Granbourg. Se mudó porque hubo una revolución en Francia y hubo muchísimos desórdenes, caos, asaltos, y San Martín era un amigo del orden, un enamorado del orden. Entonces se fue con su familia a vivir a este lugar y ahí es donde muere. Mirando el mar y con esas litografías, yo siempre pensé que el Libertador recordaría los aspectos más importantes, más sobresalientes de su vida, aquellos que le habían impactado emocionalmente. Con seguridad recordaría cuando él fue oficial del ejército español, en 3 batallas muy interesantes. Primero la batalla de Bailén, Albuera y en Arjonilla. En Arjonilla le salva la vida a un soldado, Juan de Dios, que va a ser un precursor de Juan Bautista Cabral, que después le va a salvar su vida en el combate de San Lorenzo. Bueno, San Martín, estando en España, no era enemigo de ese absolutismo español, de los reyes absolutistas. Le gustaban las ideas que venían de Francia, había sido la Revolución Francesa, pero era enemigo también del invasor francés, de Napoleón Bonaparte, que imponía un rey que era su hermano, al que llamaban Pepe Botella los españoles. Entonces decidió San Martín pedir el retiro del ejército español y vino a estas tierras. Llegó en el año 1812 a Buenos Aires, traía su librería, así llamaba él a su biblioteca. Un hombre tan ordenado que lo tenía en cajas con el detalle de cada uno de sus libros. 750 libros. Un 60% era en francés, escritos en francés, otro en español, un 30% y un 10% en inglés. Libros de todo tipo, de filosofía, de navegación, de viajes, de zoología, de política. Eran las cosas que le gustaba al Libertador. Ni bien llega a Buenos Aires, le aceptan el grado que él traía desde España, de teniente coronel, y crea el escuadrón de granaderos a caballo. Pocos días después se transforma en regimiento de granaderos a caballo, con el cual va a dar ese célebre combate de San Lorenzo el 3 de febrero de 1813. Pero después de ahí él ya viene pergeñando el plan para liberar América, para tener la independencia americana. En el norte de Sudamérica estaba Bolívar y en el sur San Martín tenía la idea de cómo lograrlo. Tenía un objetivo claro que era Lima. Lima, la capital del Perú, la ciudad de los reyes, Lima imperial, una ciudad preciosa aún al día de hoy. Ese era el objetivo de la guerra para San Martín y todos sus planes, la ejecución de esos planes, todo se debió y se conformó detrás de la idea clara que él tenía del objetivo. Lo hizo con muchísima voluntad, con muchísima prolijidad. Ya desde el año 1814, que él era gobernador en Mendoza, va creando de la nada un ejército en Mendoza. De la nada, digo, con esclavos, con gente de campo, con muchos cuyanos, con gente de Entre Ríos, de Corrientes.
gente que en muchos casos no conocía el mar, por ejemplo. Con ellos tuvo que sobrepasar uno de los cordones montañosos más altos y más difíciles de cruzar del mundo, la cordillera de los Andes. Muchos comparan el cruce de San Martín de la cordillera de los Andes con el cruce que hizo Napoleón o que hizo Aníbal anteriormente de los Alpes en Italia. Sin embargo, los Alpes tenían como mucho 3.000 metros de altura, se los cruzaba en una semana. San Martín cruza los Andes a más de 5.000 metros de altura en algún lugar y tardaba un mes en el desemboque en territorio chileno. Y a ese mes, ni bien desembocó, libró una batalla, la de Chacabuco, que le permitió abrir el camino hacia Santiago de Chile, el 12 de febrero de 1817. El 12 de febrero, el mismo día, recordando a Chacabuco, del 18, declara la independencia de Chile, sin pedir nada a cambio. Él no iba a conquistar, iba a liberar. Y eso fue lo que hizo. Pero todavía había tropas realistas por el sur de Chile, a las cuales tuvo que combatir. Tuvo una gran derrota en Cancha Rayada, pero increíblemente 17 días después de la derrota, logra la gran victoria de Maipú, gracias a el jefe de su maestranza, el que llevaba la logística, que era un fraile, Fray Luis Beltrán, que no perdonaba campanario en pie y sacaba esas campanas y hacía cañones o hacía balas. Y tiene esta gran victoria en Maipú. Pero de ahí tenía que llevar a esta gente, después de Maipú, había que llevarla hasta Valparaíso, a la costa, al puerto de Chile, para ahí embarcarse y hacer por mar, dirigirse por mar navegando por el Pacífico, que del Pacífico no tiene nada, hacia el Perú, para dictar la independencia del Perú. Lo desembarca a Arenales, un general, en las sierras, lo desembarca en el sur del Perú para que avance por las sierras en dirección a Lima, y él hace una serie de navegaciones, se pasea frente al puerto del Callao para distraer a los realistas. Los realistas en todo el territorio de Chile eran 20.000. San Martín había embarcado 4.100 hombres y 300 caballos. Los había embarcado, eran 8 transportes de personal, 16 buques de guerra para apoyarlos y 11 lanchas cañoneras. Eso era lo que despidió San Martín, un 20 de agosto de 1820. Él en una falúa muy vistosa recorre con su Estado Mayor a todas las embarcaciones que ya el ejército estaba sobre ellas, y el pueblo de Valparaíso y muchos que llegaban de Santiago estaban en la costa de la bahía. Y cada vez que San Martín saludaba, se escuchaba un viva la patria. Y así fue a cumplir ese sueño, llegó a Lima sin tirar un tiro, tomó Lima y cumplió el sueño sanmartiniano y el sueño de todos los argentinos, contra viento y marea.